Bien, a grandes rasgos esto ha sido todo por hoy, por este video. Hemos hablado de las fechas a tener en cuenta, muy importante, las fechas, los plazos a tener en cuenta para la declaración de la renta 2022 y hemos hablado sobre la obligación de presentar la renta, quién está obligado y quién no está obligado y la importancia que tiene el estarlo o no, el saltarnos esta obligación o no saltarnos esta obligación. Os he dicho al principio, en el vídeo presentación, digamos que dejé colgado en Instagram y al principio de este video os he dicho que había algún truco de perro viejo, digamos. Dos trucos en concreto. Uno, por prevención. Es decir, cuando vayáis a entrar a vuestro borrador, cuando estéis ya trasteando, hayáis ingresado a vuestro borrador en la web de la agencia tributaria, veréis que en el margen superior, más o menos centrado, tendréis una pestañita pequeñita que se titula Datos Fiscales. Entrad allí y os dará, por un lado, por defecto saldrán los datos declarados, con esto no hay mayor problema porque son los que se reflejan en el borrador, pero tenéis una segunda pestaña de datos no declarados. Revisar siempre esta pestaña porque el borrador puede detectar que con los datos declarados posiblemente no estéis obligados a hacer la declaración de la renta, pero como en datos no declarados haya alguna información que cambie esta dinámica, digamos que si se incluyera pasaríais a estar obligados, no le podéis poner esta excusa a la agencia tributaria de que no os disteis cuenta. La agencia tributaria os está dando esta información en el borrador, lo tenéis que revisar, tenéis que tener en cuenta si esto afecta, si no afecta. Que estén datos no declarados no significa que no se deba incluir en la declaración, significa simplemente que la agencia tributaria tiene esa información, pero le falta algún dato relevante por el cual no puede incluirlo correctamente en el borrador y tienes tú la responsabilidad de incluir correctamente esa información en el borrador. Es poco habitual, pero suele pasar bastante más de lo que nos imaginamos. Casos en los que suele pasar esto, por ejemplo, imaginaros que habéis tenido algún juicio laboral por algún despido, alguna historia, y se os ha pagado, se os ha reconocido que habían sueldos pendientes y se os ha pagado en el año del juicio, 3-4 años después del despido. Pues esto saldrá en la renta y saldrá en información no declarada y pondrá rendimiento de trabajo del año 2016, por ejemplo. Tendréis que indicarlo, tendréis que, bueno, en este caso tocaría realmente una complementaria, pero tenéis que repasar este tipo de cuestiones, tenerlas muy en cuenta, revisar. Si os sale información en los datos no declarados, consultar con un asesor si no sabéis muy bien cómo gestionarlo dependiendo del tipo de dato que sea. Otro ejemplo que, antes de que se me olvide, otro ejemplo típico que puede salir en datos no declarados es, por ejemplo, la típica beca comedor que os dan por los críos en el pueblo, en el barrio, donde sea, y esto califica como ganancia patrimonial, pero no llega de manera lo suficientemente adecuada a la agencia tributaria como para que lo califiquen ellos. La ganancia patrimonial siempre la tiene que calificar el contribuyente, la tiene que incluir el contribuyente en renta. Revisar esto es tomarlo como aviso para navegantes, es una advertencia, tenéis que tenerlo muy en cuenta. Y segundo truco, más agradable, suele dar mejores sorpresas cuando tengáis muy claro que no estáis obligados a hacer la declaración de la renta. Que no estéis obligados a hacer la declaración de la renta no significa que no la podáis hacer. Es decir, ¿cuál es el consejo? Si no estáis obligados, revisar siempre el borrador. Revisarlo siempre. ¿Por qué? Porque según el tipo de retención que os hayan aplicado, si a vuestro pagador le faltaba algún dato relevante que no se ha tenido en cuenta porque no se ha informado de manera correcta en el modelo 145, que os sonará
que os ha pedido vuestro empleador en alguna ocasión, que cuando declaráis datos personales que el empleador no tiene por qué saber, que es para aplicar menos o más retención, tenéis que tener en cuenta que puede pasar que se os haya retenido de más por la circunstancia que sea. Se haya hecho un cálculo aproximado, pero ha salido aproximado por arriba. Entonces, cuando vais o tenéis alguna circunstancia personal que hace que tengáis que pagar menos en renta, no estáis obligados, pero revisar el borrador, porque si os sale a pagar y no estáis obligados, y tenéis muy claro que no estáis obligados, no pasa nada. No la presentáis, no pagáis ese importe, no pasa absolutamente nada. Pero puede pasar que os salga a devolver y puedes encontrarte una cantidad relativamente interesante. Con lo cual, revisa siempre el borrador, aunque solo tengas un pagador y tengas muy claro que no estás obligado, revísalo a ver qué es lo que te dice, qué información te da el borrador, porque te puedes llevar una grata sorpresa. Tenlo muy en cuenta. Finalmente, hemos dicho que comentaríamos los tipos de ingresos que existen: rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades económicas, que es principalmente para los autónomos, rendimientos mobiliarios, que pueden ser rendimientos por acciones, por participaciones, Bitcoin, criptomonedas, este tipo de cuestiones. Rendimientos inmobiliarios, que es cuando estamos trabajando algún inmueble, sea por alquiler vacacional, sea por un alquiler de temporada, alquiler normal, es decir, estamos ingresando dinero por un alquiler, por un piso que es nuestro, un inmueble que sea nuestro. Eso se tiene que declarar, esa información la agencia tributaria no la tiene, y si la tiene, dependiendo de dónde venga, no es del todo exacta. Siempre tendréis que trabajarlo, eso os va a obligar. Ganancias patrimoniales, ganancias o pérdidas patrimoniales, sobre todo, caso más común, cuando se vende un inmueble. Estaréis obligados a hacer la declaración de la renta. Hablaremos de esto, de todos estos conceptos. No entraremos mucho en profundidad, tenerlo en cuenta, porque eso es algo que sí que tendréis que valorarlo siempre con un asesor, para hacerlo bien, porque requiere revisión de documentación. Entonces eso, si lo lleváis, lo tenéis muy claro, porque sois muy autodidactas, lo habéis estudiado bien y os aclaráis, perfecto. Pero tened en cuenta que tienen algunas circunstancias que comentaremos en un siguiente video, que le dan cierta complejidad a este tipo de conceptos, sobre todo si sois autónomos, sobre todo si son ganancias o pérdidas patrimoniales, y sobre todo si son rendimientos inmobiliarios. Estos tres tipos de rendimientos son los que requieren un análisis más profundo de documentación, y es lo que os puede llegar a liar. Hablaremos de ello con detenimiento en otro video. Y otra cuestión que hablaremos también aparte es el de las deducciones. ¿Por qué? Porque a nivel estatal hay ciertas deducciones, pero esto se trabaja mucho más a nivel autonómico. Yo en concreto soy en la Comunidad Autónoma de Cataluña, estas prácticamente me las sé de memoria, pero las del resto de administraciones me las sé muchas por curiosidad, y otras pues no me las sé tanto. Entonces aquí simplemente, cuando hagamos este apartado, si tenéis cualquier duda, me decís de qué comunidad autónoma me estáis mirando. Yo me centraré en las estatales, en las de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y haré comparación con alguna otro tipo de deducciones de otras comunidades en cuestiones curiosas que a mí me llaman la atención, que creo que son dignas de comentar. Me dejáis en comentarios, válgame la redundancia, de qué comunidad autónoma me estáis viendo, y podemos tranquilamente repasar y comentar en los comentarios este tipo de deducciones. Dicho esto, me despido, os veo en el próximo video.